¿Cómo están, amigos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Sin Tabú. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante titulado violencia en la pareja. ¿Qué diferencia existe entre las discusiones, las peleas y cómo estas, cuando se desbordan, van a llegar a generar violencia de tipo psicológico, de tipo físico, y cómo esta situación va a desencadenar un estrés en la vida sexual de esta pareja? ¿En qué medida podemos prevenirlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo descubrirlo? Y de esa manera podemos ventilar muchas de nuestras dudas e inquietudes. Para esto tenemos en medio nuestro a nuestro especialista. Él es Aquino Bastos, es líder religioso, tiene estudios en consejería familiar y una vasta experiencia en este aspecto. Bienvenido, Aquino. Gracias, Victoria. Para mí, estoy muy feliz por estar con ustedes participando de esta conversa muy franca, muy especial a respecto de la violencia, de la pelea y también de la violencia sexual entre las parejas. Vamos a comenzar, Aquino, definiendo qué es una pelea, qué es una discusión y cuándo, al ser desbordadas, pueden desencadenar en una agresividad que no solamente quedará en el plano emocional, sino puede llegar hacia una agresividad sexual también. ¿Qué encuentras tú como diferentes en estos tres aspectos, Aquino? Mira, Victoria, eu creio que é bueno mesmo definirmos os términos, não? Porque tu sabes que as pessoas definem divergências, discussões, peleas de várias maneiras, dependendo de seu ponto de vista. Pero eu creio que discussão é algo natural que ocorre entre todos os relacionamentos. Sea de parejas, de personas, en todas las instituciones donde hay gente, donde haya dos cabezas, creo que ahí empiezan las discusiones. Entonces, discusiones, podemos decir que es algo saludable. Hasta necesario, hasta necesario para el crecimiento, ¿no? Y para que ambos lleguen a un acuerdo. Yo diría que pelea, Victoria, pelea sería ya para algo malo. Algo malo. Toda pelea empezó con una discusión. Es verdad. Esto derrumbó por la pelea, porque uno quiso que su punto de vista prevaleciera. Es verdad. Y de una manera u otra, esta persona va a intentar imponer sus ideas. Y si uno no acepta, entonces ahí empezó una pelea. Y de las palabras agresivas, esas palabras que violentan, que llegan a alterar el sistema pacífico de una relación en la que se puede discutir libremente, podemos fácilmente llegar a la agresión física. Y de allí, ¿cómo es que llegaríamos a la agresión sexual, Aquino? ¿Es posible esto? Es posible. Mira, tú sabes, Victoria, que el sexo es un regalo del propio bienestar del matrimonio. El sexo no es todo, hace parte de la vida matrimonial, pero es sumamente afectada cuando de una discusión se pasa para una pelea con agresividades de palabras, no solamente con golpes, muchas veces también con una mirada fuerte, con gestos. El matrimonio sufre especialmente en la parte sexual, porque de repente el sexo exigido por el esposo pasa a ser más algo impuesto, no sé si me entiendes, Sí. de que siendo una consecuencia de un relacionamiento saludable. Y acá hay dos cosas. Aparentemente sería el esposo, el varón, el que exigiría esto, como tú bien nos dices aquí, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que se inviertan los roles y sea la dama la que agreda al esposo en el plano sexual, o solamente sucede de parte del varón hacia la mujer? ¿Qué casos has visto tú, Aquino? Mira, cuando hablamos de este tema, Victoria, muchas veces nosotros sonreímos, ¿no? Porque generalmente se espera que el esposo sea el agresor. Pero no sabemos de casos y casos donde mujeres han tomado este papel, han ejercido este papel. De agresor. De agresoras. De agresoras, y de repente intentar ver en la parte, en la intimidad sexual, una posible solución para una pelea ou para uma discussão que não chegou a um acordo. Então, se intenta, por meio do sexo, solucionar em parte este problema. Mas te digo logo, não se soluciona. Muitas vezes é algo que queda velado
y después se revela de manera trágica y terrible. Un agresor que verbalmente ya se manifiesta como tal, ¿puede llegar a ser un agresor en el vínculo sexual también? Claro, claro, porque de repente, mira, como te hablé, el sexo en el matrimonio es un presente, ¿no? Del buen relacionamiento entre dos personas que se aman, porque tú sabes que el sexo es mucho más que un acto físico. Es también un acto mental, y mucho más también espiritual. Entonces, cuando estas peleas son constantes, cuando las críticas, cuando las discusiones graves, ¿no? Y no se llega a un acuerdo, el sexo de repente pasa a ser algo más como un aspecto de solución de problema que un placer. Y en lugar de ser una solución, el sexo es la culminación de una situación de vida óptima, benéfica, feliz, y se consuma con el acto sexual. Y no es una forma de remediar algunos errores, ¿verdad, Aquino? Es verdad, verdad. Ahora, Victoria, estamos hablando de discusiones, estamos hablando de peleas y también de violencia. Y eso nos lleva a pensar si es que alguien podría en la experiencia conyugal encontrar que ocurre un sexo por obligación. ¿Será posible pensar que el vínculo del matrimonio demande que una de las partes obligue a la otra a tener algunas prácticas que rocen con los excesos de pronto, con lo no permitido, y esto sea una realidad en algunas parejas? Sí, creo que, mira, el matrimonio trabaja de manera, ¿cómo se dice? Integral. Es como una máquina, ¿no? Que todo tiene que funcionar bien. Si la pareja pasa por un momento de discusión, por algún punto de discrepancia, de divergencia, más que se soluciona, eso ya es un punto que prepara la pareja para momentos más placerosos, más íntimos. Si de repente una discusión y de repente hace una pelea que no se involucró de repente violencia física o hasta violencia con palabras, pero se llegó a acuerdo, hermana, al fin se solucionó. El sexo va a ser siempre como un momento feliz y alegre. Pero si hay divergencias no solucionadas, peleas que no fueron concluidas, no fueron solucionadas, imagínate cómo queda este hombre, cómo queda esta mujer, ¿no? Enojados, rostro cerrado, y de repente la señora piensa que el sexo no es más un placer. Como esposa será una obligación. Exacto, ya estamos entrando ese plano en el que el sexo se llega a dar por obligación. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Se debe, no se debe? ¿Hasta qué punto es permitido? Y a veces en muchos casos justificado bajo el manto de es mi esposo, es mi esposa, tengo que ceder, y si me lo pide de buenas o malas formas, es mi esposo, es mi esposa, no tengo otra opción. ¿Hasta qué punto a veces justificamos la violencia sexual dentro del matrimonio porque está cubierto, está protegido, porque existe el marco legal de que están casados? ¿En qué medida tú observas esto y qué opinas al respecto? De repente, Victoria, puedo estar equivocado, pero tú has hablado dos palabras interesantes ahí. Obligación y deber. No sé si te has dado cuenta. Obligación y deber. Te pregunto, mira, tú estás haciendo algunas preguntas para mí, pero te pregunto, ¿crees tú que el sexo en el matrimonio es un deber o es una obligación? No necesita contestarme. Yo estoy preguntando de repente al aire ahí para intentar también entender. Mira, el sexo pasa a ser una obligación. Puedo estar equivocado, ¿eh? Cuando una pareja no se entiende, no están de acuerdo y viven solamente por la cuestión sexual. De repente su matrimonio dura, no porque son personas que se aman de repente, que se respetan, pero de repente dura a causa de la dependencia sexual. ¿Y qué opinas de eso, Aquino? No es bueno, es malo. Y voy a repetir, el matrimonio es solamente sexo. Hay mujeres que en una relación pueden tener varios orgasmos, Y también puede llegar un momento que ellas pueden tener una relación sin llegar al orgasmo
y también se realizan. ¿Y eso lo podríamos determinar como un tipo de violencia, el que ella tenga o no placer en el marco de la relación sexual? ¿O estamos queriendo decir que es posible que haya violencia de tipo emocional, a nivel de las palabras, que después redunden en el mismo coito, en la relación sexual? Como te hablé, no necesariamente las mujeres, por lo menos físicamente, van a llegar siempre al orgasmo en una relación. ¿Y eso es violencia? No sería violencia, porque estoy diciendo para que el hombre no piense que solamente en el acto sexual está de repente insistiendo con su esposa para tener este acto y que la mujer va a aceptar de manera placerosa, de manera tranquila, ¿no? La mujer tiene diría yo, esta característica, ¿entiendes? Sí. Pero para la mujer, de repente, si el sexo es solamente un acto de obligación, que hago impuesto, ¿no? Forzado porque su esposo, en la calidad de esposo, de hombre, de líder de la familia, eso pasa a ser algo malo para la esposa. Y podríamos en ese ejemplo que tú nos das aquí no pensar que si el esposo pide alguna situación media no convencional para la dama, se va a ver ella sujeta, tentada, de pronto invitada a ceder algunas demandas que rozan con los excesos dentro de las relaciones sexuales naturales. ¿Esto es posible aquí, no? Es posible. Es posible. Es posible. Ahora te digo, mira, yo creo que el termómetro de la pareja de repente puede ser el momento de la intimidad sexual. Lo que pase lo que pase durante el día, que no sea arreglado, muchas veces la mujer será usada como exactamente un objeto por su esposo. Creo que ella va a sentirse así las mujeres, ¿no? Estoy hablando como hombre, pero yo creo que la mujer se resiente, se siente mal de ser tratada tan mal por su esposo, con palabras ¿no? agresivas, poco consideradas, con gestos fuertes, ¿no? Una violencia psicológica durante todo el día, y cuando llega por la noche, de repente el esposo la busca. Creo que este es un momento muy terrible, no sé, en la vida de una mujer. No hay disposición. No hay disposición. Y repito otra vez, ¿no? El sexo en el matrimonio debe ser un regalo de una relación saludable, de amor, de compañía, de aceptación, de consideración. Así debe ser. Bien, Aquino. Si no, no estaríamos pensando en que hemos llegado a un tipo de violencia, porque bien dices tú, a las damas hay que prepararlas desde el trato, las palabras bondadosas, los gestos considerados para con ella, y así estaremos evitando la posible violencia en el vínculo sexual. Estamos aquí, amigos, conversando con Aquino Bastos. Él es líder religioso, consejero familiar, y conversamos con él sobre este tema muy importante que es violencia en la pareja y en la sexualidad. Queremos invitarlos a escribirnos a nuestro blog, a nuestro Facebook y a nuestro correo electrónico, a hacernos llegar sus sugerencias, sus preguntas, sus inquietudes, aquellos casos que tal vez tú nos quieras contar y compartir relacionados con este tema. Vamos a un pequeño corte, regresamos en el siguiente bloque. Nuevamente estamos con ustedes, amigos, en este segundo bloque de nuestro programa titulado para hoy Violencia en la pareja y en la vida sexual. No sin antes decirles que pueden escribirnos a nuestro Facebook, a nuestro correo electrónico y a nuestro blog que aparecen aquí en pantalla en la parte inferior. Con tan solo solicitarlo a alguno de ellos, ustedes podrán recibir esta revista Familia Feliz, totalmente gratis, y tiene contenidos maravillosos sobre cómo llevar mejor las relaciones familiares, tanto entre los cónyuges como entre padres e hijos. Recuerden, solamente con solicitarlo, esta revista llegará hasta sus hogares. Seguimos conversando con Aquino sobre este tema tan importante y queremos preguntarte, Aquino, ¿cómo es el tema de que el machismo y la violencia sexual en el matrimonio pueden ser una realidad? Bien, de repente puedo ya intentar definir qué es machismo, ¿no? Comencemos por allí. Porque hablamos de machismo, de repente machismo es algo bueno o malo, ¿no? De repente, ¿qué piensan las personas sobre eso, no? Para mí, te comento de manera sincera, es algo mal. Machismo me suena mal. Porque el hombre
el hombre no puede ser machista. Por lo menos para nosotros acá, de repente en Sudamérica, no sé, en América Latina, cuando escuchamos que el esposo es machista, de repente tenemos ya un concepto, ¿no?, de alguien que impone, de alguien duro, que no tiene diálogo, de repente alguien que estará ahí para ser la autoridad y la palabra final. Cuando el machista o cuando el esposo exige que su esposa mantenga contacto sexual con él por obligación. Entonces, Victoria, es posible que mismo dentro del mundo cristiano, algunos esposos machistas usen la Biblia para decir, mira, la palabra de Dios dice que las esposas necesitan someterse a sus esposos y que las esposas no tienen dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y después de eso, de esta base teológica, ¿no?, forzar a sus esposas a tener sexo con ellos sin sentimiento, sin llevar en cuenta la situación que la esposa se encuentra. Eso es violencia sexual. ¿Cómo demostraríamos entonces que hay valoración por la vida sexual? ¿Cómo podríamos tipificar algunas acciones que van a ir demostrando que estamos valorando la vida sexual en la pareja? Primeramente, tratar a esta persona individualmente y respetar sus puntos de vista. Ajá, muy bien. Segunda cosa que diría yo, el esposo necesita ver a su esposa como una compañera, como una amiga, no solamente como un objeto del placer humano. Bien. Y tercera cosa, hermano, hacer del sexo algo maravilloso. Un arte, una obra de arte, ¿está bien? Que hay que empezar y terminar bien, para que todo quede bonito, ¿no? Y otra cosa, hermana, no ver el sexo simplemente como siendo, de repente, la solución, y repito, de algún problema que no se ha resuelto. No sé si usted ha visto, ¿no?, que muchas veces la persona piensa, mira, todo se resuelve en la cama. Es una frase comúnmente escuchada. ¿Eso será verdad? Escuchada. Mira, ese es un mito. La verdad es que ni todo se resuelve en la cama. Muchas veces se intenta solucionar, pero queda velado ahí. Y el problema más adelante, una discusión no resuelta, una pelea que de repente han tenido, no acabada, no llegado a un acuerdo. Y si por medio del sexo intenta solucionar, más adelante el problema surge con mucho más fuerza. ¿Cómo podríamos cambiar esta situación en la que es difícil hablar con franqueza sobre la sexualidad? El esposo se siente incómodo por alguna razón, quiere expresar algún malestar que él tiene, alguna incomodidad o tal vez algún deseo, al igual que la dama. Puede que la esposa necesite expresar algún malestar, algún deseo, hacerle saber que algo no le va gustando en su vida sexual. ¿Cómo podríamos generar estas situaciones de franqueza aquí, ¿no?, en la que, como bien dices tú, ambos puedan en libertad expresar lo que sienten y así mejorar sus relaciones sexuales? Victoria, mira, el tema de matrimonio no soluciona en un día, ¿no? Tampoco en una charla o en una conversa como esta que estamos aquí teniendo ahora. Tú sabes que el matrimonio es algo de una vida toda. Y te digo algo, Victoria, si el matrimonio pensó mal, tú sabes que va a tener una serie de conflictos y problemas para intentar arreglar aquello que empezó hace años. Pero ahora es la hora, de repente, aquellos que están mirando a nosotros en este momento, en esta conversa, de repente alguien está ahí cruzando un momento difícil, ¿no? Yo creo que mi matrimonio no tiene más solución, voy a divorciarme, no sé. Te digo que hay solución. Te digo que aún hay esperanza. Pero uno de los dos necesita humillarse. Cuando hablo humillarse, no significa que la esposa tiene que cambiar su manera de ser, sus características propias solamente para... ¿Complacer? Sí, no, digo solamente para no crear una discusión, para no crear una pelea, porque eso también es malo. La esposa, mira, yo voy a cambiar mi personalidad, voy a cambiar mi manera de ser para evitar una pelea. Eso también no es bueno. Ella necesita hablar de sus pensamientos, de sus, como se dice, de sus convicciones, sin necesariamente partir para la violencia. Pero alguien tiene que tomar
a iniciativa. E eu digo, o mais humilde vai dar o primeiro passo para abrir este espaço, para tentar entender seu esposo, tentar entender sua esposa. O mais humilde vai dar o primeiro passo para a abertura de la comunicação. Todo gira em torno de la comunicación entre la pareja. Quisiéramos saber qué conclusiones nos darías, cerrando todas las ideas que hemos ido ventilando a través de nuestro programa en relación a la violencia en la pareja y en la vida sexual. ¿Qué conclusiones nos podrías compartir finalmente, Aquino? Muy bien, yo no puedo hablar, no puedo dejar de hablar de un tema como matrimonio siendo un tema bíblico. Porque nosotros cuando queremos hablar de matrimonio, nosotros tenemos que buscar la Biblia, ¿no? Génesis, cuando todo empezó. Y el tema de matrimonio, Victoria, no es solamente un tema humano, es un tema divino. Porque antes que en este mundo entrara el pecado, ya existía en el cielo, a decir en el cielo, el Edén, ¿no? Sin pecado ya existía el matrimonio, porque Dios mismo fue el primero a empezar con este negocio de matrimonio. Y Él dijo, es bueno, está bueno, es algo maravilloso, ¿entiendes? Entonces, nosotros necesitamos ver el matrimonio más allá del plan físico, como se dice, no lo experto, metafísico, una cosa que está allá de lo que vemos. Por eso, amiga, só há uma salida para as parejas, especialmente aquelas que estão, de repente, metidas em peleas graves e terríveis. Regressar a la fuente del verdadeiro amor, que é Deus. Ele mesmo que começou, ele mesmo que criou o matrimônio. E te digo algo, amigo, amiga, o amor não é sentimento, o amor é actitud. E se de repente alguém está a las márgenes, a la fronteira de la separação, há que pensar um pouquinho mais, não? O amor não é sentimento, é atitude. Então eu vou tomar algumas atitudes para salvar mi matrimônio, para amar minha esposa, amar não somente a dizer com o coração, com sentimento, com paixão, sino amar também com a razão. Com a mente. Vou tomar estas atitudes, estes conselhos, e vou viver bem. E vou ter uma vida matrimonial llena, plena de felicidade, de alegria. Porque te digo algo, Victoria, casar é algo placentero, é algo bueno. E de repente um jovem que nos está assistindo agora, de repente vai ver que vale a pena o matrimônio neste siglo que vivemos aún. Pero quando o matrimônio está com a terceira pessoa, quando este matrimônio está basado, está de manos tomadas na terceira pessoa, Jesucristo. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y a manera de conclusión de todas las ideas que hemos ido conversando y disfrutando a lo largo de este programa, vamos a invitarte, Aquino, a darnos alguna conclusión que encierre todo lo que hemos conversado durante el programa. Muy bien, yo creo que nosotros debemos buscar un consejo bíblico, ¿no? Para el cierre de este momento tan bonito que estamos conversando aquí. Y el texto que hemos escogido para este cierre está en Proverbios 5 y versículo 18, que dice así: bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. La respuesta o el consejo de Dios para que el sexo en el matrimonio sea algo consentido, algo permitido, algo agradable, está dentro del próprio matrimônio. Eu creio, Victoria, que a pareja não necessita buscar recursos afuera. E te digo algo mais, não? Alguns estão buscando películas sensuales ou de pornografia afuera para tentar solucionar um problema que não é o sexo em si mesmo, sino, como hemos hablado, não? Discussões, peleas, críticas, etc. Dentro do próprio matrimônio, há a resposta.
Yo creo que con Cristo, con Dios, porque Dios bendice el matrimonio. Él originó el matrimonio, ¿no? Bendice la relación sexual. Y de pronto el momento supremo de una unión matrimonial. Así es. Y Él propio, Dios mismo, va a dar la solución cuando yo busco a Él, ¿no? Entonces la respuesta no está fuera de mi matrimonio, sino con mi propia esposa, con tu propio esposo. Cuando buscas, ¿no?, los consejos debidos y cuando sigues los pasos para un matrimonio feliz, yo creo que el sexo en el matrimonio no será algo tema de violencia o tema de imposición o tema de obligación, sino un tema placentero, hecho, como se dice, con amor. Muchas gracias, Aquino. Estamos felices de haber conversado contigo sobre este tema tan importante que fue violencia en la pareja y en la vida sexual. Estamos agradecidos a ustedes, amigos, por habernos seguido en este programa tan interesante. Gracias por todos los comentarios, las preguntas, las inquietudes que nos hacen llegar a nuestro programa a través de nuestro blog, de nuestro Facebook y de nuestro correo electrónico. Con nosotros y sin tabú estaremos en el siguiente programa. Cómo entenderlo, cómo descubrirlo, y de esa manera podemos ventilar muchas de nuestras dudas e inquietudes. Para esto tenemos en medio nuestro a nuestro especialista. Él es Aquino Bastos, es líder religioso, tiene estudios en consejería familiar y una vasta experiencia en este aspecto. Bienvenido, Aquino. Gracias, Victoria. Para mí, estoy muy feliz por estar con ustedes participando de esta conversa muy franca, muy especial, al respecto de la violencia, de la pelea y también de la violencia sexual entre las parejas. Vamos a comenzar, Aquino, definiendo qué es una pelea, qué es una discusión y cuándo, al ser desbordadas, pueden desencadenar en una agresividad que no solamente quedará en el plano emocional, sino puede llegar hacia una agresividad sexual también. ¿Qué encuentras tú como diferentes en estos tres aspectos, Aquino? Mira, Victoria, yo creo que es bueno mismo de que uno quiso que su punto de vista prevaleciera. Es verdad. Y de una manera u otra, esta persona va a intentar imponer sus ideas. Y si uno no acepta, entonces ahí empezó una pelea. Y de las palabras agresivas, esas palabras que violentan, que llegan a alterar el sistema pacífico de una relación en la que se puede discutir libremente, podemos fácilmente llegar a la agresión física. Y de allí, ¿cómo es que llegaríamos a la agresión sexual, Aquino? ¿Es posible esto? Es posible. Mira, tú sabes, Victoria, que el sexo es un regalo del propio bienestar del matrimonio. El sexo no es todo, hace parte de la vida matrimonial, pero es sumamente afectada cuando de una discusión se pasa para una pelea con agresividades de palabras, no solamente con golpes, muchas veces también con una mirada fuerte, con gestos. El matrimonio sufre especialmente en la parte sexual, porque de repente el sexo exigido por el esposo pasa a ser más algo impuesto, no sé si me entiendes, Sí. de que siendo una consecuencia de un relacionamiento saludable. Y acá hay dos cosas. Aparentemente sería el esposo, el varón, el que exigiría esto, como tú bien nos dices aquí, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que se inviertan los roles y sea la dama la que agreda al esposo en el plano sexual, o solamente sucede de parte del varón hacia la mujer? ¿Qué casos has visto tú, Aquino? Mira, cuando hablamos de este tema, Victoria, muchas veces nosotros sonreímos, ¿no? Porque generalmente se espera que el esposo sea el agresor, pero no.
¿Cómo están, amigos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su programa Sin Tabú. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante titulado violencia en la pareja. ¿Qué diferencia existe entre las discusiones, las peleas y cómo estas, cuando se desbordan, van a llegar a generar violencia de tipo psicológico, de tipo físico, y cómo esta situación va a desencadenar un estrés en la vida sexual de esta pareja? ¿En qué medida podemos prevenirlo? Definir los términos, ¿no? Porque tú sabes que las personas definen divergencias, discusiones, peleas de varias maneras, dependiendo de su punto de vista. Pero yo creo que discusión es algo natural que ocurre entre todos los relacionamientos, sea de parejas, de personas, en todas las instituciones donde hay gente. Onde haya dos cabezas, creo que ahí empiezan las discusiones. Entonces, discusiones, podemos decir que es algo saludable. Hasta necesario, podríamos. Hasta necesario para el crecimiento, ¿no? Y para que ambos lleguen a un acuerdo. Yo diría que pelea, Victoria, pelea sería ya para algo malo. Algo malo. Toda pelea empezó con una discusión. Es verdad. Se derrumbó por la pelea.